Ya tengo al otro lado del hilo telefónico a mi gran coach emocional de confianza, Aurelio. Aurelio, ¿qué tal estás? Muy bien, aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos ya de viernes, por eso te he puesto esta canción así más movidita, de Wham, ¿no? Lo que pasa que el tema del que vamos a hablar hoy es así más serio, ¿no? Pero bueno, para comenzar está bien. Vamos a hablar de un tema además que siempre nos viene muy al pelo con las situaciones que ocurren, ¿no? Pero yo creo que ahora, un poco más todavía con todo el tema que está pasando en Ucrania y todo esto, ¿no? Porque claro, siempre hablamos un poco y lo vimos mucho con el coronavirus, por ejemplo, de cómo las noticias, de cómo la información y el trato, sobre todo que se le da a la información, pues nos afecta a nivel emocional. Sí, vivimos una época en la que las noticias vuelan, por definirlo de una forma así popular o que se entienda, y esto de alguna forma es diferente a como era antes, como era anteriormente, donde tan solo hace una década, y qué duda cabe que nos afecta de algún modo u otro, y lo que hay que estar es atentos, creo yo, para que esa forma de afectarnos pues sea lo más positiva posible. Se habla mucho además del término infoxicación. Desde tu perspectiva, ¿qué significa infoxicación? Bueno, se requiere esto a una intoxicación de información. ¿Por qué llamamos o a qué nos referimos con que hay una intoxicación de información? Pues con que recibimos muchísima información comparado con épocas anteriores. Preparando el tema, creo que tú también te has dado tiempo a verlo, a leerlo, ¿no? Sí, o lo conoces. Para que nos hagamos una idea, en cuestión de horas generamos la humanidad la misma información, en cuestión de horas, de 4 o 6 horas, la misma información que generó toda la humanidad desde el siglo IV antes de Cristo hasta el año 2000. Imagínate. Esto es una barbaridad, Más de 20 siglos de creación de información se crean actualmente en cuestión de 4 o 6 horas. Entonces, tenemos que estar preparados para recibir toda esa información y tenemos que saber a lo que nos atenemos, porque esto produce consecuencias en nosotros, y a esto se refiere la infoxicación. Yo creo que, has definido muy bien el concepto, y ahí lo que también se mete, y precisamente porque vivimos ahora mismo hiperconectados y estamos recibiendo cantidades ingentes de información pues a cada momento, también en esas cantidades, como no existe un filtro, o no sabemos efectuar un filtro lo suficientemente eficiente, yo creo, pues también se nos cuelan muchas noticias falsas, muchas Claro. las llamadas fake news de todo tipo, que realmente a mí me hace mucha gracia esto a nivel personal, que ahora sea como mucho de fake news, cuando realmente las noticias falsas existían ya desde la antigua Roma. De hecho, hay un libro que lo explica, en plan, fake news en la antigua Roma. Lo que pasa que, claro, ahora es tan fácil que lleguen a nosotros, pues que parece que las nuevas tecnologías pues han creado, ¿no? Las fake news, pero bueno, con eso también Claro. hay que tener la diferencia. Claro, las fake news han existido siempre, incluso grandes hechos históricos que bueno, de los que estamos convencidos, se ha demostrado recientemente que eran fake news, que no habían sucedido realmente. Sí que es verdad que la era actual, y esto es consecuencia de Internet, de que tenemos a un clic muchísima información y muchos medios de comunicación, la era actual hace que tomemos conciencia de esto que estamos llamando actualmente fake news, y que incluso se creen agencias de detección de fake news. Agencias que muchas veces, muchas veces de forma voluntaria, otras veces de forma involuntaria, nos están transmitiendo que una noticia es una fake news, siendo una fake news esa propia transmisión que nos están haciendo. Entonces ya entramos en una gran paradoja, en una gran controversia informacional en la época actual. Y donde viene también el problema, volviendo un poco a la infoxicación, a esa sobrecarga y cómo nos afecta, es por el tema de, no sé, yo creo que personalmente no estamos preparados para recibir tanto dato, porque no sabemos qué hacer con ello, y también porque, a ver, seamos sinceros, ¿no? Hay noticias buenas, obviamente, pero esto que se dice de tal, es que a mí no me gusta ver la tele porque solamente me dicen cosas malas, ¿no? Entonces es normal también que se crea ahí un estado de ánimo un poco bajo, recibiendo tanta cosa y todo tan catastrófico. Claro, has dicho dos cosas muy importantes. No estamos preparados para recibir tantos datos, aunque nos vamos adaptando progresivamente.
y las nuevas generaciones, pues ya veremos, porque siempre las nuevas generaciones superan a las anteriores y están más capacitadas, pero no estamos preparados a nivel neurológico, a nivel físico, para recibir tanta información en tan poco tiempo. Entonces lo que hacemos es recibirla de una forma muy, muy superficial y lo que nos ocurre al recibir la información de esta forma tan superficial es que nos cuesta tomar decisiones importantes, nos genera una gran duda. Y luego es verdad que los medios de comunicación en general buscan movernos emocionalmente, hacer que nuestras emociones surjan. Entonces, si hacemos un baremo de las noticias que son positivas y de las que son negativas, siempre cada uno va a tener su criterio, pero bueno, algo genérico, ¿no? Pues vamos a tener que un 90 o más de un 90% de las noticias van a ser negativas y esto va a generar, queramos o no, un estrés en nosotros. Y ahí es donde viene uno de los grandes problemas de la época actual. No en el tema de tener estas noticias y que también con el tema de esta infoxicación que nos afecta, sino en el tema de que nos produce ansiedad, nos produce miedo, nos produce desasosiego interno, la cuestión de la infoxicación. Eso es precisamente muy, muy importante, porque además pensamos, bueno, vale, a ver, entendemos el concepto, pero bueno, tampoco es para tanto, pero ojo, porque claro, Aurelio y yo somos aquí profesionales, nos hemos estado documentando, y bueno, al estar leyendo, no solamente la infoxicación produce ansiedad, sino que te produce también desorientación, falta de atención y concentración, problemas de memoria, se deteriora la capacidad analítica, porque claro, entre tanta cosa no sabes a qué hacer caso y no sabes cómo filtrar esa información, y también nos perjudica a la hora de saber seleccionar la información, que ahí es el caldo de cultivo para que se expandan mucho más las fake news. Podríamos decir que el punto es ese, no es que las fake news se hayan creado ahora, sino que como cada vez tenemos menos capacidad analítica porque tenemos una sobrecarga impresionante, pues es más fácil que se cuelen. Entonces, Aurelio, tú como profesional en la parte emocional, ¿cuál crees que es la mejor estrategia para intentar evitar un poco estar infoxicados? Porque claro, dejar de informarnos. Bueno, yo eso he de decirte que yo con el coronavirus lo hice. Hubo un momento en el que dije, mira, basta, o sea, no quiero más. Pero tampoco puedes dejar de estar informado. No, necesitamos estar informados porque eso nos va a conectar con nuestra sociedad, pero tenemos que pararnos un momento y darnos cuenta de si realmente hay un exceso de información o si realmente la información nos está ocasionando estrés o desorientación o falta de concentración, o si cuando nos sentamos a ver las noticias o a leer el periódico o a consultar el móvil, realmente sentimos, porque esto sí que le ocurre a mucha gente, sentimos una especie de miedo, de desasosiego, de malestar, ostras, lo que está pasando en el mundo, ¿no? Ahí es donde podemos darnos cuenta si estamos infoxicados o si somos víctimas de esa infoxicación que la mayoría de la gente nos está ocurriendo. Y yo haría un par de recomendaciones prácticas muy sencillas. Una de ellas sería darte cuenta de el tiempo al día que estás consultando el móvil, por ejemplo, porque ya no hablamos únicamente de agencias de noticias, sino de redes sociales también, Y ahora, actualmente, todos los móviles tienen una opción en ajustes que es la de bienestar digital. Ahí, cuando le damos, podemos ver perfectamente las horas que dedicamos al móvil. Mucha gente con la que yo he hablado de esto se sorprende al ver que son 4, 5, 6, 8, 10 horas al día. Y una vez vemos las horas al día que dedicamos al móvil, pues está muy bien ver qué hacemos realmente, porque mucha gente se para a reflexionar y dice, ostras, si yo lo que más hago es mirar noticias de Facebook, de TikTok, de Instagram, y dedico 5 horas al día, es un buen dato, es un buen referente, como cuando uno quiere bajar de peso, ¿no?, para empezar a utilizar menos el móvil. Y lo que ocurre, y ocurre inmediatamente desde el primer día, es que uno se siente mejor, se siente más tranquilo internamente. Pero esto hay que observarlo y hay que vérselo. Y luego hay que darse cuenta de que el tema de estar viendo noticias todo el día, redes sociales, etcétera, es una adicción. Y como toda adicción, lo que nos está diciendo es que nuestro momento presente no nos satisface. Y hay cosas de nuestra vida que necesitamos cambiar para ser más felices y a las que no estamos atendiendo o no nos estamos atreviendo a modificar. Estos son 2 trucos que, si nos paramos a observar, nos van a ayudar mucho a salir de
esta ansiedad que nos puede, o esta desorientación que nos provoca la infoxicación. Yo creo que el punto es ese, todo con más calma sobre todo, y a ver, hay que estar informado, hay que saber seleccionar la información, que en eso creo que los medios de comunicación también tenemos que hacer bastante trabajo, pero bueno, toda la sociedad en general, pero luego eso, tomárselo con un poco de calma y atendiendo, sobre todo atendiendo a lo que estamos leyendo y bueno, conociendo. Aurelio, muchísimas gracias por haber estado hoy en Herrera en Cope con este tema tan chulo, me ha gustado mucho porque es un tema interesante y nada, pasa muy buen fin de semana y bueno, hablamos pronto. Igualmente, un fuerte abrazo, hasta luego. Un abrazo.